Bueno, buenas tardes. Eh, soy Antonio Ávila. Voy a estar aquí moderando la sesión para pues hablar de este tema bastante relevante, sobre todo viendo la situación que estamos viviendo, ¿no? O sea, viendo toda esta serie de eventos dolorosos que nos está tocando vivir y viendo todo este manejo ideológico que se está realizando dentro de nuestro entorno acerca de la masculinidad, donde se pretende, digamos, mantener una visión de una masculinidad hegemónica, la cual se plantea como una visión, pues, fuertemente violenta, fuertemente discriminadora. Desde esa perspectiva, pues, podemos ver que dentro de nuestra realidad social existe, pues, un fuerte movimiento o una serie de movimientos que confluyen de orientación totalitaria y de orientación machista, que busca oponerse a los derechos y a las visiones que se plantean desde, por un lado, el feminismo como un elemento, pues, básico, ¿no? Pero también busca romper con todos los esfuerzos, todos los derechos que de una o de otra manera se han venido ganando y que en realidad nos benefician a todos, ¿no? Así, por ejemplo, fenómenos mediáticos como podría ser el Temash y toda su parafernalia, todo su discurso acerca del macho alfa y acerca pues del crecimiento masculino y el no dejarse y todo esto, vienen a reforzar una serie de estereotipos que de una o de otra manera se han venido combatiendo desde hace tiempo y que de una o de otra manera nos habían permitido mejorar las relaciones sociales y trabajar junto con otros elementos de una manera interseccional, ir buscando una sociedad cada vez más justa, perdón. Desde ahí, pues sería necesario pensar una pedagogía que contrarreste estas formaciones, pues, ideológicas. Incluso podemos visualizar que el discurso, pues, se vuelve un discurso tipo 1984, donde pues, el neolenguaje busca establecer pues casi la negativa de los conceptos tal como se han venido manejando. Pareciera ser que las violentas son las mujeres, pareciera ser que el problema es el solicitar derechos, el problema es buscar una igualdad sustantiva y pues todo esto ha traído, ha generado una serie de factores que impiden o que están generando, no que impidan, sino que más bien están generando una posición, pues, que nos genera, que nos crea una sociedad cada vez más desigual y más agresiva, más violenta. Desde ahí, pues, nuestros compañeros van a reflexionar acerca de esto y visualizar cómo se puede generar un pensamiento, una reflexión y un diálogo acerca de esto. También, pues, hay que entender que el poder dentro de nuestra realidad, dentro de nuestra sociedad, se puede entender de diversas formas y pues ahí hay que pues ahora sí que democratizar, generar alternativas, generar contrapesos que permitirían que, que la realidad social sea cada vez más justa, sea cada vez más equitativa y más igualitaria.
Con esta lógica, pues les planteamos Sí, a nuestros deja de decir el profe, panelistas es el que me apura. el reflexionar sobre esto. Vamos a tener un tiempo de aproximadamente 15 minutos por participante. Cuando les falten 3 minutos, yo les voy a marcar una señal y ya ustedes me dicen si necesitarían unos 2 o 3 minutos más para terminar de redondear sus ideas. Con esta lógica, pues después de la presentación de nuestros tres conversantes, de nuestros tres ponentes, tendríamos un espacio pues para hacer preguntas, para abrirnos al diálogo y pues para plantear cuestiones que nos permitan, que nos ayuden a entender de mejor manera y de posicionarnos con estos elementos. Empezaríamos pues con el maestro Eder Said García Díaz. Él es licenciado en educación por la Universidad del Valle de México, maestrando en la maestría de pedagogía crítica del Instituto de Pedagogía Crítica. Es docente de educación primaria adscrito a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, co-coordinador de las Juventudes Pesimistas y ponente en varios coloquios nacionales relacionados con el pesimismo filosófico. El tema de su ponencia es: el cine y la literatura nos ofrecen la posibilidad de observar las formas de los varones, las formas en que los varones son devorados y cosificados por la violencia. Lejos de la guerra y las peleas de las pandillas, ¿podemos configurar otras formas de sublimación de los malestares psíquicos de los hombres? Pues adelante, maestro. Es todo suyo el micrófono. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Aquí parece, ¿se me escucha? Sí, sí se le escucha más. Aquí tengo la presentación si quieres que la comparta. Pues si me hace favor, porque aquí no. Ahí, ya, parece que ya. ¿Se puede ver? Sí, sí se ve. Y si me escucha bien, entonces inicio. Bien, primero os agradezco la oportunidad de hablar ante ustedes y participar en este conversatorio en el marco del 8M. Bien, bueno, mi título sufrió una pequeña modificación, es el cine, la literatura y la filosofía ante el sufrimiento masculino. Bien, el planteamiento es articular una reflexión a partir de dos películas: El Club de la Pelea, de 1999,
e Historia Americana X de 1998. Los textos de Contrapedagogías de la Crueldad de 2018 de Rita Segato, El Fedó de Platón y La Ilíada o el poema de la fuerza de Simone Weil de 1940, escrito durante la Segunda Guerra Mundial. Con el propósito de mostrar a través de la mirada del cine, la literatura y la filosofía ciertos sufrimientos, malestares, padecimientos que en primera instancia afectan a los hombres y posteriormente al conjunto de la sociedad. Y eso lo vamos a ver con las películas y con estos textos. Y voy a leer un extracto de Rita Segato en Contrapedagogías de la Crueldad, donde define qué es esto de pedagogías de la crueldad. Dice Segato: llamo pedagogías de la crueldad a todos los actos y prácticas que enseñan y habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. Esto después va a aparecer al cierre y lo voy a relacionar con algunas frases de Simone Weil de La Ilíada o el poema de la fuerza, donde ahí hace una reflexión de este texto de Homero, de la Ilíada, ¿no? Habla de la guerra de Troya. Entonces, para iniciar en la introducción, se habló de este contexto que estamos viviendo, ¿no? De la guerra, de la violencia, de la discriminación, del odio, ¿no? Y también del temach, que también el temach, el otro día de casualidad vi que tiene un análisis de esta película, curiosamente, del Club de la Pelea. Bien, pues todos estos conceptos aparecerán aquí en esta exposición que voy a realizar. Bien. El Club de la Pelea, breve resumen, ¿no? Aquí vemos el torso desnudo de Brad Pitt, con un poco de sangre y sudor. No sé si alguien ha visto esta película, pero yo se la recomiendo mucho. Y si no la han visto, pues voy a hacer un brevísimo resumen. Todo comienza con un sujeto que en la película lleva el nombre del narrador, así sin más, no tendrá algún otro nombre, por eso se le conoce en toda la película. Este sujeto es un sujeto bastante gris, atrapado en una rutina de trabajo que va de la oficina al metro y a su casa, donde se ve en una nebulosa existencial bastante opaca, ¿no? En un segundo momento, esta vida rutinaria del trabajo empieza a afectar su salud, ¿no? Este sujeto empieza a tener insomnio, no puede dormir. Por recomendación médica, le recomiendan que empiece a socializar en diferentes grupos. Conoce un grupo de ayuda, muy curioso este grupo, es un grupo de hombres con cáncer de testículo, amputados de sus genitales, que practican una especie de terapia de grupo que consiste en abrazar a otro hombre, llorar juntos y básicamente desahogarse, ¿no? En eso consiste esta terapia grupal. Bien, en este colectivo la terapia, como lo acabo de decir, consiste en abrazar a otro hombre, escucharlo, al que desahoga su aflicción y llorar juntos. Escuchar, abrazar y llorar. Esto yo lo digo, ¿no? Parece que estas acciones no están tan arraigadas en la formación de la subjetividad masculina en nuestra sociedad. Escuchar, abrazar y llorar.
Aquí hay un texto tremendo de Platón, donde se habla de la muerte de Sócrates, su maestro, y se dice en ese diálogo platónico lo siguiente: a mí también, y contra mi voluntad, cáiganme las lágrimas a raudales, de tal manera que, cubriéndome el rostro, lloré por mí mismo, pues ciertamente no era por aquel por quien lloraba, sino por mi propia desventura al haber sido privado de tal amigo. Gritón, ¿cómo aún antes yo no había sido capaz de contener las lágrimas? Se había levantado, y Apolodoro, que ya con anterioridad no había cesado un momento de llorar, rompió a gemir entonces, entre lágrimas y demostraciones de indignación, de tal forma que no hubo nadie de los presentes, con excepción del propio Sócrates, a quien no conmoviera. Y al escuchar esto Sócrates y al ver lo que estaba pasando, como sus discípulos estaban en lágrimas ante su muerte, Sócrates dice: ¿qué es lo que hacéis, hombres extraños? Si mandé fuera a las mujeres, fue especialmente para que no importunasen con su llanto. Es decir, la actitud de Sócrates frente al llanto de sus discípulos es de rechazo y de reproche. Hombres extraños, como si el comportamiento de sus alumnos ante el acontecimiento de la muerte de su maestro fuera algo impropio de su condición de hombres, además de la clara asociación de las mujeres con el llanto. Sócrates no deja espacio para dudas. Llorar es propio de mujeres y ajeno a los verdaderos hombres. Esto según Sócrates es lo que podemos apreciar del diálogo platónico. Bien, continúo un poco con el análisis de la película. Posterior a esto, este sujeto conoce a una chica con la que tiene una aventura. Por cierto, aquí un paréntesis. Estos dos personajes, estos dos actores de El Club de la Pelea, es Brad Pitt y Edward Norton. Yo no lo había visto, pero Edward Norton también es el actor que aparece en Historia Americana X. Y también Brad Pitt, posteriormente, es el protagonista de la película de Troya. Aquí, extiendo en el paréntesis, esto no lo tengo muy trabajado, pero últimamente me llamó la atención, ¿no? Y me regreso un poco para hablar de este ícono que un filósofo como Gustavo Bueno, él analiza, por ejemplo, el ícono de Marilyn Monroe. En este caso, pues estamos hablando de los varones, ¿no? Sería para Gustavo Bueno, un ícono canónico, es decir, un modelo normativo, un arquetipo o esquema a los que se ajustan o deben ajustarse. Y él habla, por ejemplo, pone el ejemplo de las esculturas griegas, ¿no? Bueno, aquí vemos el torso de Brad Pitt para el deleite de quien quiera. Y después en ese análisis de Marilyn Monroe también habla de, por ejemplo, el torso de Cristo, ¿no? Lo que quiero decir es que se va perfilando un canon, ¿no?, de masculinidad con Brad Pitt, pues físicamente, ¿no?, blanco, heterosexual, etcétera. Respecto a la formación de la masculinidad, Segato apunta lo siguiente: la masculinidad está más propicia para la crueldad porque la socialización y el entrenamiento para la vida del sujeto que deberá cargar el fardo de la masculinidad
lo obliga a desarrollar una afinidad significativa en una escala de tiempo de gran profundidad histórica entre masculinidad y guerra, entre masculinidad y crueldad, entre masculinidad y distanciamiento, entre masculinidad y baja empatía. Continúo con el análisis de la película. Perdón. Esto yo lo digo. Lo que nos llama la atención es que el hombre normal, perdón, un poco, me regreso un poquito a una escena anterior. Conoce este sujeto narrador, conoce a un sujeto bastante peculiar, al que le llama poderosamente la atención, lo conoce en un vuelo de avión, este señor es un vendedor de jabones, bueno, es carismático, guapo, etcétera, no es Brad Pitt. Y queda un poco, pues, impactado por su personalidad, ¿no? Porque él es todo lo contrario. Entonces, pues, empiezan a socializar un poco y de repente le pide que lo golpee. Y hay una escena donde lo golpea en el estómago y como que parece que le gusta. Entonces le pide que lo vuelva a hacer y de repente pues se muelen a golpes, se pelean, hay una pelea, pero es como una especie de pelea para ellos, como que algo sucede ahí, como una especie de sublimación, ¿no? Como esta especie de, todo este malestar psíquico del narrador, de alguna manera ahí empieza a sublimarse, ¿no? En términos freudianos. Bueno, aquí dice, lo que nos llama la atención es que el hombre normal ya no necesitará de los grupos de ayuda para poder dormir. Parece que el club de la pelea hace que su insomnio desaparezca. Es como si la violencia sublimara su malestar y sublimara el malestar social de los hombres de esa ciudad. Porque ahí lo que sucede es que, bueno, al otro día van a la oficina con los cortes en la cabeza, con los cortes en la ceja, en la cabeza, por todos lados, ojos morados, y vuelven a su rutina, ¿no? Pero en la noche salen y comienzan otra vez las peleas, ¿no? Y esto llama la atención de todos los hombres de la ciudad. Entonces se empiezan a reunir en el sótano de un bar, a pelear, a molerse a golpes. Hay algunas reglas, es verdad, pero empieza a haber un contagio de la violencia, ¿no? Esto que les decía al inicio, hay como una expansión, es decir, y esto lo dice ese gato, por eso dice que algunas feministas ortodoxas no la quieren mucho, ella lo dice, en varias conferencias lo dice. Ella dice que el primer el primer sujeto que padece el patriarcado es el hombre, y después eso se extiende hacia el conjunto de la sociedad, pero en una primera instancia el que sufre el patriarcado, lo que dice ese gato, es el hombre. Por eso, bueno, habrá que tomar en cuenta lo que dice y por qué lo dice. Y ya después en el conversatorio, si hay algunas preguntas, podemos profundizarlo. Bien, aquí está esta película, Historia Americana X, con el protagonista también como Edward Norton. Brevísimo resumen. Es un tipo neonazi que tiene una educación neonazi bastante violenta, que desde niño se le enseña a odiar. Esto pasa en el contexto de esta segregación racial en Estados Unidos. Su padre lo forma en el odio hacia las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos, crece, bueno, se enrola en estos grupos neonazis, asesina a un hombre y va a parar a la cárcel.
En la cárcel tiene varias experiencias que de alguna manera lo transforman y se da cuenta que este odio de alguna manera lo va a matar, que se tiene que salir de esto o va a acabar como un cadáver. Entonces sale, logra salir de la cárcel y se reencuentra con su hermano pequeño y, oh sorpresa, su hermano pequeño ha seguido sus pasos. Empieza a ver los tatuajes de las esvásticas, la cabeza rapada, los grupos neonazis, y hace todo lo posible por sacar a su hermano de ahí, porque sabe que esta violencia lo va a devorar. Bueno, y un poco de spoiler, o no sé si hacerlo, pero no lo logra. Al final acaba siendo devorado por la violencia y ese odio que en un principio él padeció, se extendió o lo extendieron hacia el resto de la sociedad, incluido su hermano. Y para finalizar, Simone Weil, esta filósofa francesa, hace un análisis muy interesante de la Ilíada, que sabemos que habla de la guerra de Troya. Casi voy cerrando. El texto de este libro se llama La Ilíada o el poema de la fuerza. Tiene mucho que ver con lo que comenté anteriormente, de ese gato, de esa cosificación, de esa violencia, lo que dice que transmuta la vitalidad, la vida en cosas. Básicamente nos vuelve cosas, la violencia. Cadáveres, diría Simone Weil. Dice, el verdadero tema, el centro de la Ilíada es la fuerza manejada por los hombres, la fuerza que somete a los hombres, la fuerza ante la cual la carne de los hombres se retrae. Así inicia el primer párrafo de la Ilíada o el poema de la fuerza, y continúa. La fuerza es lo que hace de quien quiera que le esté sometido una cosa. Cuando se ejerce hasta el extremo, hace del hombre una cosa en el sentido más literal, la cosificación. Aquiles degüella 12 adolescentes troyanos en la hoguera de Patroclo con la misma naturalidad con la que cortamos flores para una tumba. Al usar su poder, nunca piensan que las consecuencias de sus actos los obligarán a inclinarse a su vez. Es decir, la fuerza, la violencia, la guerra, que evidentemente los hombres la padecemos, y eso se extiende y causa malestar y sufrimiento y muerte a todo el conjunto de la sociedad, nos acaba devorando a todos y nos volvemos cosas y cadáveres. Es por eso que es importante, como se decía en la introducción, reflexionar sobre estas cosas. Estamos viendo 2500 años de Platón, de la Ilíada, y eso sigue pasando al día de hoy. Bien, pues yo aquí lo dejo, agradezco nuevamente el espacio y si hay después preguntas, comentarios, con todo gusto podremos conversar. Gracias. Bueno, muchas gracias, maestro Eder. Muy interesante su análisis, su reflexión. Pues esto centrar precisamente en que la masculinidad está fuertemente ligada, sobre todo esa masculinidad hegemónica, ¿no?
fuertemente ligada a la idea de la violencia, o sea, ejercida y recibida como una forma de estar en el mundo del ser masculino, ¿no? Muchas gracias. Enseguida tenemos al maestro Manuel Guardado Carrete. Él es licenciado en Educación Secundaria con especialidad en inglés, maestro en Educación por el Centro de Investigación y Docencia, CID, y en Desarrollo Gubernamental por la Universidad Regional del Norte, doctor en Ciencias de la Educación por el CID, además de doctorante en el Instituto de Pedagogía Crítica. Se desempeña como subdirector de la Escuela Secundaria Rodrigo Chávez Lobato en Saucillo, Chihuahua, como coordinador de los programas de licenciatura y maestría en desarrollo gubernamental en la URN, donde además es docente. Es autor de artículos científicos, coautor de capítulos del libro y también coautor del libro de inglés para secundaria de la NEM, Nueva Escuela Mexicana, por parte de la SEP. Ha participado como ponente en foros, coloquios y congresos de investigación educativa. El tema de su ponencia es la construcción y deconstrucción de la masculinidad en el ámbito familiar como núcleo de reproducción de desigualdades. Pues adelante, maestro Manuel, le cedemos el micrófono. Muchas gracias, compañero. Y pues de igual manera, me agradezco la invitación al IPEC, a Lenia. Muchas gracias. Bueno, voy a permitirme aquí compartir. Y bueno, la presentación se titula La construcción y deconstrucción de la masculinidad en el ámbito familiar y la reproducción de las desigualdades. Y, y pues la misma se divide en tres momentos, o se dividirá en tres momentos. Primeramente voy a abordar precisamente la conformación o la construcción de mi masculinidad o masculinidades desde experiencias familiares. Posteriormente, este, quise abordar también la construcción. Y cabe resaltar que eh, esta construcción se basó mucho en la reflexión, sobre todo acerca de los roles de género y de los estereotipos, de las desigualdades. Quise abordar también en un segundo término estas desigualdades y estos roles de género, esta construcción de mi masculinidad desde otros ámbitos también que han incidido en la misma. Y por último, abordaré el papel del hombre y de la escuela como punto de inflexión para el cambio. Y bueno, pues vamos dando inicio si les parece. Y bueno, pues al igual que, por ejemplo, la identidad docente, que está conformada por pues distintos elementos, ¿verdad? Pues también la masculinidad se conforma y se construye, o las masculinidades, como deseen nombrarla, nombrar este concepto, o esta teoría, pues se conforman, ¿verdad? Por distintos elementos, por ejemplo, elementos sociales, como la familia, las amistades, las experiencias, la religión, el trabajo, elementos de la personalidad también son inherentes a la construcción de las masculinidades, por ejemplo, los sentimientos, los valores, entre otros. Elementos históricos también fungen un papel importante en la conformación o la construcción de las masculinidades, por ejemplo, modelos económicos, la colonización y diversos otros elementos. Y pues también por último hay elementos culturales como distintos rituales, por ejemplo el lenguaje, inclusive hasta las canciones, la crianza, las tradiciones, pues todos los significados, todo lo que se apega a lo cultural. Y bueno, este, pues en la construcción de mis masculinidades, mi mamá pues fungió un papel primordial y ese papel es o fue o sigue siendo ambivalente. Tiene dos vertientes. ¿Por qué? Porque por un lado observé y reflexioné sobre el papel que desempeñaba mi mamá, veía las reproducciones que ella ejercía, sobre todo en los roles de género,
eh, reproducir un rol preestablecido, dice aquí la diapositiva, por las estructuras sociales y culturales, reforzando normas que diferencian y jerarquizan lo masculino y lo femenino. Ahí disculpen el error ahí en el texto. Y por otro lado, y al mismo tiempo, pues también fungió como una figura que evidenció a través de su experiencia compartida con un servidor, pues las desigualdades y las tensiones del sistema y de las estructuras del patriarcado. Y bueno, en los primeros acercamientos a mis masculinidades en el hogar, pues esta imagen me trae muchos recuerdos porque era continua en mi hogar. Yo observé y observé en, en numerosas ocasiones esta escena, ¿verdad? De que observé que mi papá pues descansaba en un sofá mientras mi mamá realizaba las tareas del hogar. Mi mamá fue originaria, mi mamá de Santa María del Oro, Durango. Ella fue maestra de educación especial, mi papá fue maestro de secundaria, y pues ahí los roles están muy divididos y pues claro que observé todo eso y aquí dice, los roles sexuales nacen por expectativas relacionadas con el orden biológico, es decir, este, pues lo biológico legitima o justifica las diferencias sociales, ¿verdad? En este caso, los roles de género. Dice el hombres y mujeres representan roles distintos. La mujer realiza doble o triple función. ¿Por qué doble o triple? Porque no, por ejemplo, mi mamá no solamente se desempeñaba profesionalmente como maestra, sino pues también como ama de casa, aquí lo pongo en comillas, entre comillas, y también pues hacía, a veces nos olvidamos, ¿verdad? Pero también hacía realizar esas labores de cuidados, por ejemplo, con mi hermano menor. Yo recuerdo que sus jornadas eran extenuantes, es decir, desde muy temprano ella realizaba los quehaceres del lugar y ya pues se acostaba muy noche, y pues repito, la división ahí entre los quehaceres y las responsabilidades pues era muy evidente. Ella, recuerdo que nos contaba que pues ella estuvo acostumbrada al trabajo del hogar desde muy pequeña. Ella nos contaba, mi hermano y a un servidor, que mis abuelos maternos la despertaban muy temprano para moler el nixtamal y, y así poder hacer las tortillas para cuando se levantara o se despertara mi abuelo materno, pues ya que desayunara ahí con las tortillas que ellas hacían. Y bueno, continuando con mis primeros acercamientos a las masculinidades desde el hogar, aquí dice también Pierre Bourdieu que existe una simetría radical entre el hombre como sujeto y la mujer como un objeto, y sí, también eran muy palpables esas diferencias. También la imagen me representa mucho, me trae muchos recuerdos. Por ejemplo, recuerdo que mi mamá nos decía, pues dile a tu papá que ya está servido, ¿verdad? No, mi papá tenía su lugar ahí en la mesa, que nadie se podía sentar ahí donde se sentaba mi papá. Mi mamá, pues le servía a mi papá, a nosotros, y yo recuerdo que mi papá no era capaz o no se levantaba pues por un tenedor, por una tortilla. Si deseaba más comida, pues mi mamá era la que se levantaba y le servía. Entonces, todas esas situaciones que yo observé, pues, y que muchos de nosotros, estoy seguro, ¿verdad? Pues esto me pusieron a reflexionar. Y bueno, también relacionados con los cuidados, pues también observé ahí diferencias, mientras mi papá pues nada más se limitaba pues a desarrollarse profesionalmente como docente. Pues mi mamá, por ejemplo, cuando nosotros, mi hermano y un servidor nos enfermábamos, pues nos cuidaba, ¿verdad? Y siempre estaba ahí con nosotros. Ella marcó un referente muy importante en cuanto a lo afectivo. Y mi papá, por ejemplo, pues fue mi referente académico, ¿verdad? Pero sí, repito, pues las diferencias están muy marcadas. Aquí dice la diapositiva, 8 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres, lo que les impide desarrollarse en diversos ámbitos, ¿verdad? Socialmente, académicamente.
profesionalmente, laboralmente y por ende, pues también económicamente. Es, esto esto lo menciona ahí un texto de CEI y se titula Informe de Movilidad Social y Cuidados, un vínculo inseparable. Y bueno, mm, presencié también violencias también enmarcadas por esas desigualdades, ¿verdad? Entre géneros. Híjole, la vida de mi mamá fue digna para una novela, la verdad. Ella nos contó, por ejemplo, que desde el primer día, antes de casarse, ya el día de su boda, llegó una carta y ella leyó que mi papá anteriormente ya había estado casado y se había divorciado porque la anterior pareja había tenido niña, mi papá quería a fuerzas un niño. Y fíjense, pues fue precisamente el día de su boda y pues al fin terminó casándose también con mi papá y pues nos decía mi mamá, no, pues el infierno de esa relación inició desde el primer día, ¿verdad? Precisamente por esa carta y continuó a través de violencia, por ejemplo, violencia física, porque comenzaron ellos, mi papá y mi mamá viviendo junto con mi abuela paterna, y mi abuela paterna le decía a mi papá que las mujeres se ingren a golpes, pues mi papá muy obediente, pues repetidamente ejercía violencia física en contra de mi madre, y pues en ocasiones mi hermano y yo lo presenciamos, y también pues eso fue muy significativo pues evidentemente también nos puso a reflexionar, ¿verdad? Mi papá le decía a mi mamá, por ejemplo, si no tienes niño te dejo sola y que la niña se vuelva por donde vino. Violencia psicológica. Dice, si no, le decía también, si no te hubieras casado conmigo, tu virginidad se hubiera pudrido. Eso le decía a mi madre, que evidentemente pues es violencia emocional, ¿verdad? También él ejercía también un control económico. Él aportaba para la comida, ¿verdad? Pero dejaba siempre una cantidad y no cubría las demás necesidades del hogar, mientras que mi mamá, pues sí, sostenía el mismo hogar con su cheque entero. Entonces, pues de alguna manera él también se hizo de bienes y al último dijo que nada más eran suyos porque él los había comprado y, pues evidentemente controlaba a mi mamá a través de violencia económica y pues ya la violencia física que ya acabo de mencionar. Cabe resaltar que también pues evidentemente estos elementos pues también me marcaron como persona y como hombre. Eh, bueno, con él también menciona la masculinidad adulta se construye a través de reacciones sexuales feminidad y la relación entre la formación de la masculinidad y la subordinación de las mujeres. Pues sí, también muy atinadamente menciona esto con él, ¿verdad? Todavía hace un par de años, laborando aquí en Ejido Benito Juárez, me di cuenta ahí de que todavía existe esa, bueno, mala práctica o esa, no sé si pues mala práctica de estar vendiendo todavía, como bien nos aparece en la imagen, a niñas, ¿verdad? Por ejemplo, para que se casen con un hombre mayor y situaciones similares. Entonces dije, híjole, pues es de reflexionar sobre ello. Dice, la mujer nace para servir al hombre y es de su propiedad. Y donde quiera, en cualquier otro ámbito, escuchamos, observamos situaciones relacionadas con esto, ¿verdad? Recuerdo, yo tengo un amigo viviendo en Minnesota y se acaba de divorciar hace un par de años y cuando le cuestioné por qué se había divorciado, me dicen, pues que no me atendía. Y yo digo, "Ah, caray, pues bueno, también todas estas situaciones ponen a reflexionar a uno, ¿no? También en diversos ámbitos, como en, en espacios religiosos, pues también los mismos discursos, machistas, influidos por el patriarcado, por las estructuras. En espacios religiosos se escuchaba también al padre decir que la mujer tenía que obedecer al hombre en todo y bueno, pues ahí terminaba yo saliéndome mejor de misa, ¿verdad? Pues todos estos espacios y estas situaciones hacían, repito, cuestionarse muchas cosas. El discurso religioso, patriarcado, machismo confieren a la mujer a un segundo término. También esto lo he reflexionado, porque se confiere el hombre a la mujer a un segundo término, ¿verdad? A una sumisión.
Este, los ejemplos están aquí en las diapositivas: secretaria, asistentes, aeromosas, monjas, enfermeras, y el protagonismo siempre lo tiene el hombre. Bueno, diversos discursos también en otros ámbitos, y todos hemos tenido un acercamiento a este tipo de narrativas, ¿verdad? De las mujeres hablan mucho, los hombres no lloran, la mujer es emocional, la categoría loca, ¿verdad? No sé si fue Silvia Federici la que construyó este término o moldeó este término: un hombre debe de andar de picaflor, tenía que ser vieja, vestida así, te es buscando que te violen, estás buscando que te violen, al último, hombre debe ser proveedor, mujer debe conferirse al hogar, eh, una mujer que me atiende, ya lo mencioné, mujer al volante, peligro constante, mujer fácil, mandilón, etcétera. Pues un sinnúmero de narrativas, de discursos que pues nos hacen cuestionarnos el mundo en el que estamos inmersos. La cosificación también de la mujer, en todos los ámbitos lo podemos observar, desde que vemos ahí un par de chicas bailando afuera de un establecimiento, en un expendio, por ejemplo, en los deportes vemos a las ring girls que le llaman, ¿no? En shows, en programas de televisión, en memes, por ejemplo, esa imagen de una actriz pornográfica en un cuaderno de química es real, le sucedió a un ex compañero de una secundaria de Chihuahua, y pues bueno, esa cosificación hacia la mujer también nos ha puesto a reflexionar sobre los roles y los estereotipos, las desigualdades entre los géneros, y de igual manera, pues discursos y narrativas como las de este sujeto, ¿verdad? Este sujeto afirma, por ejemplo, por ahí me salió en una red social que el valor de una mujer se mide por las parejas que ha tenido. Esto lo afirma el Temach, y pues bueno, también de igual manera nos pone en entredicho, ¿verdad? Sí, sobre todo acerca de las estructuras del sistema en el cual estamos inmersos. Y bueno, ¿cómo redefinir nuestras masculinidades? Pues hay muchas acciones que podemos hacer: romper estereotipos y estructuras, como lo han mencionado mis compañeros, la masculinidad hegemónica, la masculinidad tradicional, ah, tener una corresponsabilidad afectiva, romper el pacto patriarcal, cuestionando y señalando, comentando, perdón, haciendo reflexión sobre comentarios machistas, chistes, sexistas o conductas de acoso en los grupos de amigos o del trabajo. Como sostenía Freire, ¿verdad? Hay que iniciar con la reflexión para llegar a la acción y a la praxis, en esa triada, que tiene una relación simbiótica, ¿verdad? A través de la reflexión podemos llegar hacia una acción y hacia una praxis para transformar nuestra sociedad. Estas imágenes reflejan una situación que viví el año pasado. Eh, Estuve ahí en la función directiva en la población de Ejido Benito Juárez, y pues ante la ausencia de recursos monetarios para realizarles un festejo a las madres de familia, pues a una maestra se le ocurrió, bueno, no se le ocurrió, propuso, mejor dicho, este, realizar una colecta con los estudiantes para así regalarles algo a las mamás en el festejo. Pues yo, al ver los objetos que estaban recaudando ahí en dirección y estaban ahí empaquetando y poniendo en cajas y en rejas, y yo le expresé a una de mis maestras, compañeras maestras, que pues no me parecía, porque estaba viendo que nada más estaban juntando por ahí objetos de limpieza, y yo dije: ay, caray, pues no, esto no es correcto. Y pues después ya se juntaron el resto de mis compañeras para apoyar ahí en la conformación de los regalos, y pues les hice el comentario, y pues me dijeron: no, pues es que no está por demás, o sea, no se van
a desperdiciar ninguno de los objetos. Y yo les decía, pues que como institución, ¿qué imagen estamos dejando en la sociedad, en la comunidad? Necesitamos cambiar eso. Y no, pues se me echaron encima. Y bueno, esa situación también era para que, bueno, nos hizo reflexionar, porque posteriormente y afortunadamente, pues en el mes de mayo, ahí en las orientaciones para el Consejo Técnico Escolar, pues ahí se abordó el tema de la violencia contra la mujer o violencia contra las mujeres, y pues ahí aproveché y pues ahí inclusive, este, mostramos por ahí un video relacionado y pues ahí sí me pude desplayar en cuanto a lo que yo pensaba, porque yo decía, "Pues, híjole, ¿cómo les explico?". Pero sí ya, por lo menos, pues logré que hiciéramos una reflexión colectiva en cuanto a la función de la escuela como perpetuador o como ente que puede, reproducir las desigualdades. Y bueno, también creo que el papel de la escuela es crucial para romper con esas desigualdades y creo también que la información pues es poder, ¿no? Como se dice, la información es poder. Creo yo que a través de la misma podemos llegar a precisamente a esas reflexiones tan necesarias para transformar la sociedad en la cual estamos en estos momentos inmersos. Entonces, creo yo que sí necesitamos problematizar el mundo en el cual nos encontramos y compartir este tipo de textos con nuestros Tomás. estudiantes para la reflexión. Gracias, maestro. Porque, repito, creo que es crucial para la transformación. Y bueno, pues nada más como comercial, como un pequeño comercial, pues la única publicación que tiene un servidor en relación a este tema, pues está precisamente en este libro, El tiempo descolonial, que acaba de publicar la Red 10, por si gustan ahí echarle un ojo. Y bueno, pues ya concluyendo. La masculinidad no es natural ni fija, sino una construcción social profundamente atravesada por el patriarcado, que se reproduce desde la infancia mediante roles, creencias y prácticas normalizadas. Transformar las masculinidades es una tarea tanto individual como colectiva, orientada hacia la construcción de relaciones más justas, equitativas y sobre todo humanas. Y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención y por el espacio. Muchas gracias, maestro Manuel. Sí, aquí pues podemos rescatar y ligándola con la otra participación, la idea de la violencia, pero la violencia en los eventos cotidianos, la violencia en la forma de interrelacionarnos sin necesidad de plantear eh, grandes eventos de violencia, ¿no? Sino simple y sencillamente la organización estructural, la forma como nos organizamos, la forma como planteamos nuestra posibilidad de tener experiencias nos marca esa violencia. De ahí, pues, que pues es bastante importante reflexionar sobre qué es lo que hacemos, qué es lo que se maneja en la cotidianidad para poder generar ese proceso de construcción. Muchas gracias, maestro Manuel. Muy bien. Un gusto, un gusto. En, enseguida tenemos al maestro José Luis Cruz Hernández. Él es licenciado en educación primaria, maestro en educación básica y doctor en Pedagogía Crítica, profesor investigador en la Universidad Pedagógica Nacional 151 de Toluca, integrante del cuerpo académico 133, Pedagogías Alternativas y Formación Docente, integrante de la Red Latinoamericana de Estudios sobre la Violencia, líneas de investigación, género, nuevas masculinidades, investigación narrativa y formación docente. Él nos va a hablar sobre su experiencia en labores domésticas y cómo ese ejercicio privado permitió la experimentación de sentimientos confusos, tensiones en la sexualidad y conflicto en la identidad genérica. De ahí que sea importante mostrar otros modelos, dialogar con las infancias sobre su estado emocional, sobre todo aquellos que sienten cuando no logran cumplir con ciertos mandatos. Muy bien. Buenas tardes, maestro José Luis. Adelante. Ok, muchas gracias.
Pues saludos a todos y todas. También agradezco al espacio al IPEC, a la doctora Alenia que nos invitó a dialogar, a conversar, a compartir sobre todo algunas experiencias y sobre todo también agradezco a estimado Manuel que compartió algunas pues, vivencias, ¿no? Que lo motivaron a estudiar y a reflexionar sobre las masculinidades. Yo voy a compartir también pantalla, permíteme tantito. Mm, Ya ustedes me dicen si se ve. Sí se ve, ¿verdad? ¿Sí está bien? Sí, sí se ve. Ok. Sí, Yo puse el tema así, de la colaboración en el hogar, el cuestionamiento de la masculinidad tradicional, una experiencia situada. Y pongo experiencia situada porque el estudio de las masculinidades, al menos en mi experiencia, está atravesada por mi historia también personal y que eso ha motivado, como diría los estudios de la autonografía, a modo de epifanías, a cuestionar, para empezar, mi realidad en el mundo y después de ahí comprender a situar, digamos, la experiencia en una realidad más amplia. Entonces pongo yo una frase que se las comparto porque eso muestra también como el camino que he seguido yo en el estudio de las masculinidades. Le puse, me encanta jugar al fútbol, pero también observar una orquídea. Esta última expresión yo la sentía desde muy pequeño, siempre me han gustado las flores, las plantas, sobre todo la orquídea, pero era una sensación como muy íntima que no me gustaba compartir por temor justamente a ser juzgado. Entonces, ahí se puede ver como un poco el contraste, ¿no? Siempre me ha gustado ver el fútbol, jugar al fútbol, me fascina, pero al mismo tiempo puedo reconocer hoy en día, o sea, con toda, digamos, libertad, y creo que esa es una cuestión que me ha gustado sentir, es decir, sentir la libertad de expresar gustos que aparentemente o históricamente han sido asignados a las mujeres, ¿no? O sea, el gusto o la admiración por las orquídeas siempre me ha ocasionado como muchas sensaciones bonitas y me gusta observarlas y las compro, a veces no me duran, pero esa es como la cuestión, ¿no? Observar que la masculinidad no solamente está trazada desde la fuerza física, sino que también podemos expresarlas a través de otras manifestaciones, ya sea el arte, ya sea la naturaleza, etcétera. Eh, bueno, voy a compartir esta diapositiva que creo yo se relaciona mucho con la primera participación de mi compañero Eder y de pues la experiencia de Manuel al interior del hogar. Estoy mostrando aquí dos gráficas del INEGI. La primera es del 2019, creo que es del 2021, ahí me equivoqué, donde muestra, digamos, quiénes son las personas que mueren. Y ahí podemos observar un incremento en la mortalidad en los varones. Justamente el INEGI da cuenta y reflexiona además que los varones mueren más que las mujeres justamente por cuestiones socioculturales. Y eso fue lo que me sorprendió mucho porque esa es un discurso del INEGI que desde mi punto de vista muestra, digamos, un análisis con perspectiva de género, ¿no? Es decir, los varones suelen morir más rápido que las mujeres y suelen morir más que en comparación con las mujeres por cuestiones sociales, ¿no? Y esas cuestiones sociales pues se va relacionando con pues, este discurso que nace del feminismo, que nace de los estudios del género, sobre los mandatos que se nos imponen a nosotros los varones para convencer en primer lugar que somos varones y convencer a la sociedad que somos varones. Y en este sentido, pues los juegos agresivos, la competitividad, el alcohol, el tabaco, la velocidad, todas esas, digamos, modelos o reglas que se nos impone pues nos van orillando a la muerte, ¿no? En esta otra gráfica también del INEGI, esta es la más actualizada, ahí está cuáles son las, digamos, causas principales de muerte en los varones, y aquí está que son las agresiones, los homicidios, nos matamos entre nosotros,
accidentes de tráfico también. Por ahí también podemos escuchar algunas anécdotas de jóvenes que se rehúsan a decirle al conductor que le baje la velocidad por temor a ser catalogados como con miedo, con vergüenza, etcétera. Entonces suelen callarse cuando están a altas velocidades por ese temor a ser cuestionados y pues la consecuencia pues son los accidentes y es la muerte, ¿no? Lecciones autoinfligidas, también suicidios. Los varones suelen suicidarse más que las mujeres. Eso es una cuestión que también compañero Eder lo analiza, ¿no? O sea, cómo este incumplimiento de la masculinidad que se nos impone genera, digamos, frustración en la mayoría de los varones y esa frustración muchas veces llega al suicidio y eventos, lesiones de intención no determinada. Por lo tanto, dentro de los estudios de la masculinidad, hay un autor que en lo particular a mí me despertó una sensación de alivio, porque eso fue lo que pasó en mí, cuando yo leo que el modelo de masculinidad hegemónica es una ilusión, dice él, Márquez, precisamente porque es una invención social y sobre todo esa invención social que ya caracterizó Eder en su presentación, que se nos impone a través de los medios de comunicación, sobre todo en las películas, como el modelo que se presenta en las películas, pues es un hombre alto, blanco, fuerte, las mujeres lo siguen, etcétera. Violento, le gusta la velocidad, toma buenas decisiones siempre, nunca se equivoca. Entonces, ese modelo que se nos impone en las cuestiones, digamos, de la realidad social, pues muchas veces causa en nosotros malestares, ¿no? Malestares de género por sentir que nos estamos cubriendo con la expectativa que se nos ha impuesto. Entonces, para empezar, es importante reconocer que la masculinidad, pues es una construcción, ya lo ha mencionado, desde los estudios de género, una construcción social, una construcción histórica. Han existido modelos de masculinidad a lo largo de la historia, pero también modelos de masculinidad alternativas que han sido pocas veces visibilizadas, ¿no? Entonces, esta parte de reconocer que han existido otros modelos de varones, pues yo creo que es una tarea que nos corresponde a nosotros como profesores en primer lugar, como padres y madres en segundo lugar, y también a la sociedad en general. Es decir, que mostremos a los varones de carne y hueso que también son comprometidos con las relaciones de justicia social, las relaciones afectivas, amorosas, que podemos, digamos, reconocer que en este mundo hay muchos varones que están, digamos, reflexionando esa parte, ya sea por la vivencia, un ejemplo ya está en Manuel, ya sea por han sido influenciados por personas que están muy metidos en el estudio de los feminismos, los estudios de género, y hacen un contraste por ahí interesante con su experiencia. Entonces, yo creo que aquí la tarea para la formación de masculinidades críticas en las futuras generaciones, pues está en mostrar esos modelos que muchas veces se visibilizan por un discurso hegemónico que lo único que hace es frustrar, digamos, el avance del género en los varones. Em, Aquí pongo alguna serie de puntos que desde mi experiencia he tratado de encontrar. Son como propuestas que se van vinculando con las lecturas que he hecho, con las reflexiones que he hecho en algunos espacios. Por ejemplo, ahorita en abril va a haber un coloquio internacional de masculinidades y hombres en la Autónoma de Querétaro. Van a estar personalidades que que siguen dialogando, reflexionando sobre eso. Entonces es importante que esos espacios pues, también se abran, ¿no? A las personas de a pie, como se dice comúnmente, ¿no? O sea, las personas que están, digamos, relacionándose en otros ambientes que son distintos a la academia. Entonces, yo creo que ese es un espacio que podría ayudar bastante, en primer lugar, a que los varones que tienen ese sentimiento, ese contraste, esa tensión entre el cumplimiento de la masculinidad hegemónica y lo que ellos creen como una solución
erradicación de la violencia, pues creo que es importante que se generen esos espacios y que se rompan, digamos, esos imaginarios que se nos imponen en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Entonces, la primera propuesta, y se los comento, no como un ejercicio, digamos, que me ha sido fácil reflexionar, y les comparto que yo soy padre de dos varones, dos hijos varones, una hija niña, y a lo largo de este acercamiento a las masculinidades, pues siempre he estado en tensión, he estado en conflicto, en contradicción, porque de repente el aspecto sociocultural dominante a veces jala, tensiona, conflictúa. Entonces, es muy complicado. O sea, es importante reconocer que la masculinidad alternativa, podríamos decirlo así, pues es un proceso que se va construyendo día con día. A veces se gana, digo yo, es una expresión que ojalá sea válida. A veces sentimos que como que nos dejamos llevar por ese discurso de la dominación, y otras veces estamos como muy atentos a la creación de otras propuestas, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar está el modelamiento de otras formas de ser hombre. Por ejemplo, yo tengo la experiencia, dos contrastes, mi padre y mi abuelo. Mi abuelo era de la vieja escuela, como decíamos, o como decimos comúnmente, ¿no? Un hombre tradicional. Él trabajaba, el único que proveía. Mi abuela era que se quedaba en el hogar, entonces eso generaba pues una relación muy vertical entre ellos, ¿no? En cambio, con mi padre y mi madre, pues los dos trabajaban, fueron maestros indígenas. Entonces yo siento que esta experiencia que tuvo mi padre con mi mamá que ganaba dinero, que tenía, digamos, autonomía, pues tuvo que mediar, digamos, esas relaciones, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, siento yo que un modelo que el cual yo puedo decir que me ayudó a encontrar ese contraste, pues fue mi papá, ¿no? Él nos organizaba, digamos, cuando éramos niños y niñas, para atender cuestiones del hogar, porque él decía, es que ya no nos alcanza para pagar a una persona que nos venga a hacer el quehacer, ahora se van a encargar ustedes. Entonces, nosotros pues éramos tres varones, una mujer, y pues barríamos. Yo me tocaba barrer una semana, trapear otra semana, acomodar la ropa otra semana. Entonces esas labores siento yo que permitieron a mí identificar esos contrastes, ¿no? Y sin embargo, esta cuestión no fue fácil porque en mi constitución subjetiva de ser hombre, pues también hubo como un poco de reclamo, un poco de duda, si eso tenía que hacerse, si eso tenía que hacerse desde la masculinidad. Sin embargo, los estudios de las masculinidades en lo particular, y eso lo hablo desde hace como 5 años, como que me permitió descargar muchas emociones que yo venía cargando a lo largo de mi historia, y me permitieron entender que no sucede absolutamente nada si tú contribuyes a. Entonces, una de las propuestas es el diálogo. También es una cuestión muy contradictoria, muy de tensión. Como padre he intentado dialogar, pero obviamente pues también hay situaciones en que uno cae en el autoritarismo y en la violencia, ¿no? Entonces, yo siento que estas cuestiones, lo importante desde mi punto de vista no es romantizar, digamos, el estudio de las masculinidades, sino también encontrar esos puntos vagos, esos puntos grises que tendríamos que trabajar, ¿no? Entonces, intento el diálogo, pero pues también reconozco que el lugar en el que me he ubicado desde la cultura y la sociedad patriarcal, pues también he generado una especie de violencia, ¿no? Toma de acuerdos, es importante también esta parte de escucha de las personas, en el que el varón no es el único que toma la decisión, sino que también es importante escuchar las necesidades del colectivo, que en este caso sería la familia. Respeto de los límites, es decir, hasta qué punto yo como varón puedo entrar o controlar, digamos, la experiencia del otro cuerpo, ya sea femenino o masculino. Y en este tema de los cuidados, siento yo que mi padre es otra figura que me ha modelado esa parte. Siento yo que me atrevería a decir que es uno de los pocos varones que he conocido
que atiende mucho su salud y que cuida su salud y que tiene, digamos, un proceso, digamos, de reflexión, de decir, me toca ir al doctor a checarme, voy a los estudios, estoy mal en esto, transformo mi alimentación, voy a hacer ejercicio, etcétera. Y eso pocas veces hemos reconocido en los varones, sobre todo en los varones, ¿no? Los varones siempre estamos como en la esperanza de que ese malestar se nos va a pasar algún día y no estamos acostumbrados a autocuidarnos también como personas. Entonces, un modelo que yo podría reconocer dentro de mi experiencia vital es a mi padre, que está como que siempre al tanto con esta parte de su cuidado personal. Entonces, mostrar diferentes modelos a las futuras generaciones, a los niños, sobre cómo es y puede ser un varón, pues yo creo que es una alternativa que puede ayudar bastante a resignificar ese valor masculino que se ha instalado desde la violencia. La otra, el papel fundamental de las mujeres como enseñantes de cuidados. Eso es algo que me llama la atención, sobre todo en la experiencia de Manuel, porque se vincula mucho con un estudio que acabamos de realizar nosotros sobre experiencia de masculinidades alternativas. Entrevistamos a algunos varones que se identifican con lo alternativo, que se identifican con la no violencia, con los afectos, con los cuidados, y muchas experiencias de esos varones pues vinculan como eje central a las mujeres, ¿no? Una mujer que estuvo ahí desde el principio de su infancia, que estuvo ahí en su adolescencia, que estuvo ahí en la época de la adultez y que le enseñó, digamos, prácticas aparentemente o históricamente asignadas a las mujeres, pero que siempre estuvo ahí para mostrarles otras maneras de ser varones. Y en este caso podemos, a través de este estudio que realizamos, pues empezamos a dar cuenta que, que en esta sociedad patriarcal, los varones tenemos diferentes etapas de, digamos, de constitución genérica. Ya cuando llegamos a una edad adulta, prácticamente las mujeres se hacen a un lado, porque eso es parte, digamos, de las reglas de la sociedad patriarcal, y los varones son asignados, podríamos decirlo así, al cuidado de sus padres, ¿no? O de una figura masculina. Entonces, hay una etapa de separación donde el niño tiene que reconocer que ya si lo ven con su mamá, pues, pues va a ser una experiencia pues de burla, de maltrato, de violencia. Entonces tiene que reconocerse varón a través de otras figuras de varones. Entonces, la experiencia de estos profesores que entrevistamos no sucedió así, sino que su experiencia siempre estuvo girando en torno a la figura de su mamá. No hubo una separación como tal, porque también otra característica que reconocimos que muchos de esos maestros pues vivían solamente con su mamá, eran madres solteras. Entonces, como que esa relación, ese vínculo que formaron y que llegó hasta la etapa de la adultez, pues contribuyó a constituirse como varones distintos. La otra, participación colectiva en actividades domésticas, como ya les había comentado, como una actividad correspondida, donde los niños, sobre todo en sus hogares, pues tienen que reconocer que, que son partícipes, que son parte de una colectividad. Y eso es una experiencia que yo viví como varón, que no fue dialogada en los espacios públicos y que ese sentimiento yo lo fui guardando como un secreto mío, lo fui guardando hasta que me topé con el estudio del género, las masculinidades, hasta que topé con espacios que hablan sobre esta constitución de masculinidades alternativas, y es ahí cuando uno empieza como a desahogarse, ¿no? A expresar, digamos, algunas tensiones, algunos conflictos que uno va almacenando, pero que con ayuda del diálogo, pues podemos ir resolviendo y podemos identificando que ese sentimiento es compartido. Entonces, pues siento yo que una de las actividades Un como minuto más, más. gracias, importante dentro de esta parte de la constitución de una persona masculina alternativa es la actividad doméstica. La validación de emociones propia de los seres humanos, balanza de experiencias, pláticas nocturnas, es una experiencia que yo en lo particular hago con mis hijos varones. De repente en la semana
de los 5 días que vamos a la escuela, 1 o 2 días me acuesto con ellos, tapamos toda la cama porque se duermen en literas, apagamos las luces y hablamos de lo que nosotros sentimos, de los cambios que tenemos. Tengo un hijo de 10 años, que empieza, digamos, a cambiar, digamos, sus gustos, sus intereses. Entonces yo le comparto experiencias de lo que me pasó a mí a su edad. Entonces es una experiencia que en lo particular me ha gustado mucho porque no me ven como padre, como figura de autoridad, podríamos decirlo así, sino que solamente nos escuchamos porque ni siquiera nos vemos por las luces apagadas y eso genera, digamos, una relación horizontal desde mi punto de vista. Educar desde el afecto, desde la ternura y el amor. Como diría Humberto Maturana, todas las personas, incluyendo los varones, estamos capacitados para amar y lo único que necesitamos es que se generen las condiciones para eso. Educar desde los juegos de colaboración, crear espacios de diálogo en los varones, que hace falta bastante por lo menos en este contexto en el que yo vivo. Nunca he visto, digamos, un espacio donde podamos compartir esas sensaciones y esas emociones. Educar en las redes sociales desde una perspectiva crítica donde pues no todos debemos de creer, sino que es importante cuestionar lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo. Y esa parte de cuestionar, pues nos corresponde a nosotros, los adultos, para con las infancias. Entonces, solamente termino con esta frase: evitar que la masculinidad se reduzca a la violencia. Y esta parte podría servir siempre y cuando el niño, las futuras generaciones, pues la vivan desde otros espacios, digamos, más afectivos y amorosos. Con eso cierro. Muchas gracias. Muy bien, gracias maestro. Aquí pues es bastante relevante la posibilidad, el mostrar, como dice el, bueno, doctor José Luis Cruz, la posibilidad de que existan otros modelos, otras formas de ser de hombre, que no sea nada más lo que llamamos la masculinidad hegemónica, ¿no? Muy bien. Abrimos aquí espacio pues para abrir para preguntas y reflexiones que nos pueden generar este espacio. Por lo pronto, Víctor Edén nos plantea acá en el chat: repensar lo masculino implica repensar los roles. No sé si alguien más quiere participar, si se lo dejamos esta por lo pronto, en lo que nos animamos. Pues yo creo que pues el repensar el rol es una actividad también necesaria, ¿no? O sea, cuando yo escucho rol, pues es el rol que se asigna históricamente y que se acepta naturalmente, ¿no? Es decir, el rol, por ejemplo, de cuidadora a la mamá y de proveedor al papá. Entonces, cuestionar en primer lugar, por eso creo que el título de Masculinidades Críticas va en ese sentido, ¿no? Empezar a cuestionar prácticas que se han naturalizado tanto y que se reproducen en la edad adulta sin, digamos que sin un diálogo, sin una contrastación de experiencias. Y creo que eso ayudaría bastante, ¿no? A empezar a redefinir qué sucede, digamos, con aquellos varones que creen que la participación en el hogar pues le corresponde solamente a las mujeres. Entonces, en caso particular, la vivencia de las tareas domésticas, pues me permitió a mí hacer ese contraste y ese cuestionamiento, y eso yo creo podría ayudar bastante a empezar a cuestionar esos roles que se asignan históricamente. Muy bien, gracias, doctor José Luis. Doctor Manuel, maestro Eder, ¿quisieran participar? Pues yo también considero igual que como comenta el doctor Jorge, claro que es necesario repensar los roles, puesto que esos roles legitiman las diferencias entre los géneros
Entonces, definitivamente, ese repensar lo masculino y los roles, las injusticias, son inherentes precisamente a la reflexión y por ende al cambio, ¿verdad? Si uno desea cambiar, igual que lo comenta el doctor Jorge, pues un servidor también trata de romper con esos roles, ¿verdad? Desde que llego, desde mi comunidad donde laboro a mi hogar, pues yo colaboro con los quehaceres del lugar y pues trato de también ejercer mi paternidad de la manera más responsable, trato de ser coherente, ¿verdad? Con lo que yo reflexiono. Muy bien, gracias, doctor Manuel. Maestro, ¿le gustaría participar? Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Creo que mis compañeros fueron bastante claros y estoy bastante de acuerdo. Y si no, a mí me gustaría abrir por otro lado, porque al principio pues mencionar el tema del temach, ¿no? Entonces me gustaría tocarlo. En otros he visto las otras jornadas de este marco, de esta celebración. Por ejemplo, vi el de la maestra Lenia, que al final le hacían pues, algunos cuestionamientos bastante, incluso, pues, fuertes. Vi otro donde un poco se atacaba el temach un poco ad hominem, ¿no? Y como algún ser así perverso y un monstruo, ¿no? Pero yo creo que vale la pena tomarse en serio a este personaje de internet porque tiene muchísimos seguidores, ¿no? Y yo creo que por algo, algún mensaje les está llegando a los jóvenes, no tan jóvenes. A mí me parece que el temach es un síntoma de, de que muchos hombres pues no tienen a quién acudir, ¿no? Ya lo se había comentado de que pues los hombres a veces tendemos a hablar con grupos que son destructivos y son violentos, ¿no? A través pues de las parrandas, etcétera, ¿no? Con este círculo criminológico de relaciones que se entablan, ¿no? Entonces, pues yo creo que el temach les está hablando a estos hombres que no están encontrando en otros lugares. A lo mejor antes pues estaba la figura del sacerdote, ¿no? Donde se les adoctrinaban ciertos valores, ¿no? Pero hoy estamos en tiempos de internet, ¿no? De esta economía de internet, de esta sociedad tecnologizada, ¿no? Entonces yo creo que habrá que no, porque yo creo que también es contraproducente tratar de prohibirlo. Yo creo que lo han intentado hacer en algunos espacios y crece como la espuma. Yo creo que eso no funciona. Yo creo que lo que funciona es pues, debatir, ¿no? Y criticar lo que está planteando, ¿no? Por ejemplo, yo al principio comenté que él hace un análisis de esta película, que yo también aquí les presenté, que es en el Club de la Pelea, pero él se va evidentemente por un lado completamente diferente. Él habla de la figura del simp, que es él en su análisis, pues dura como, no sé, como una hora y media, ¿no? Yo no lo vi todo, pero vi una parte. Él dice que no hay que ser sim. Sim quiere decir, bueno, sim, ¿no? S-I-M-P es como un arquetipo de hombre, un perdedor, digámoslo entre comillas, ¿no?
que no tiene éxito con las mujeres, que está atrás de las mujeres comprándoles de todo, que solamente le sacan dinero, ¿no? Y que hay que dejar de ser eso y hay que convertirse en un macho alfa, ¿no? Son estas expresiones que usa este personaje y usa pues este arquetipo, ¿no? De Brad Pitt, ¿no? Como todas mías, digámoslo de manera coloquial, ¿no? Entonces, pues relacionándolo con lo que decía mi compañero, evidentemente que hay que cambiar roles, ¿no? Pero pues, esto no es tan fácil, esto no es, pues no es una gripa, ¿no? Que no es algo que te compras en la farmacia y, y se te quita, ¿no? O te puedes, porque hablando de estos personajes, ellos se encuadran en lo que llaman la red pill, ¿no? Que es, hacen referencia a la película de Matrix, que tú te tomas la pastillita roja y tienes un despertar, ¿no? Y te das cuenta de que, pues, las que mandan, las que tienen el poder, pues, a las mujeres y que los hombres, pues, vivimos a su servicio, ¿no? Vivimos a sus pies para servirles y que tenemos menos derechos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto hay que criticarlo, hay que entenderlo, no hay que hacerse de la vista gorda, o sí que es una bola de locos que están en internet, sino que yo creo que hay que poner la atención al síntoma, por qué tiene tantos seguidores, por qué cala tanto su discurso, ¿no? Entre los hombres. Muy bien, gracias, maestro Eder. Eh, Adelante, Lenia. Híjole, pues hay muchas cosas muchas ideas que surgieron por ahí escuchándoles. Este, mm, yo no conocía esta obra de Simone Weil y pues lo que me hizo pensar fue la historia universal, ¿no? Es la historia de la guerra y la historia de la guerra pues es esa Ilíada, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿hasta qué punto? Digo, puede ser un camino, ¿no? El cuestionamiento de la masculinidad hegemónica para, pues, cuestionar otros sistemas de poder. Y bueno, Eder empezó hablando, bueno, por ahí mencionó un concepto psicoanalítico de sublimación y mm, con la película que nos reseñó, eh, me hizo pensar en esto de el amor paterno como amor condicionado, ¿no? Que es, lo que se supone que debería ser según Freud, ¿no? Sería como la función paterna. Y qué efectos tiene ese condicionamiento en la subjetividad, ¿no? Que hoy sabemos que cuando cuando todo el amor que puede recibir una criatura está condicionado, pues eso tiene consecuencias muy nefastas. Pero cuando hay al menos una persona, ¿no? Que pueda dar ese amor generoso, la cosa cambia y esto me lleva a lo que nos contaba Manuel y bueno, todos estos ejemplos, ¿no? De hombres que han tenido a alguien, que, que les da otro tipo de amor y eso hace como una diferencia. Y bueno, a Manuel le quiero agradecer muchísimo su, pues que nos haya contado nos haya compartido esta historia personal que a mí también me toca muy de cerca. Y, y le quiero preguntar, ¿cuál cree que fue el factor que le permitió ver que ahí había como una violencia que no quería, porque a veces no se ve o pasa esto que le llaman la identificación con el agresor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese factor? Y de ahí me paso así, rápido, voy a decir juntas mis preguntas para, no volver a tomar turno. Em, Respecto a la propuesta de Jorge de hacer trabajos domésticos en comunidad, eh, que después de todo el trabajo doméstico es el trabajo que uno hace para uno, ¿no? No para el patrón.
Digo, según cada trabajo, pues el tiempo que uno le dedica solo al patrón es distinto, pero lo que quiero decir es como un camino para construir esa comunidad, desalienar el trabajo, pues también me pareció esa idea como muy interesante. Y esto que decía Jorge también de no idealizar la masculinidad alternativa, ¿no? Porque mm, bueno, no podemos pensar que podemos transitar así un salto de la masculinidad hegemónica a la igualdad y a la plena intersubjetividad, ¿no? En el camino hay conflicto, entonces no sé si podríamos, pues no sé, profundizar un poquito en cuáles son esos conflictos que enfrentan los hombres en ese proceso de empezar a cuestionar pues como decías, esta ilusión de la masculinidad hegemónica, que bueno, en general los mandatos de género también, bueno, la masculinidad, digo, la feminidad hegemónica también podríamos leerla así como una ilusión impuesta también, ¿no? Pero si pudieran profundizar un poquito. Gracias. Híjole, con respecto a la pregunta que me haces, Lenny, pues la verdad ni yo mismo sé, me lo he preguntado también. Siempre me he considerado una persona con mucha empatía, creo que eso es un rasgo eh, que tengo, pero pues yo desde que tengo recuerdos empaticé mucho con mi madre y sobre todo en lo afectivo. Y, pues esas vivencias que yo experimenté creo que fueron el parteaguas de yo no querer repetir ese modelo de padre que tuve, ¿verdad? Que sin embargo, pues ahora que ya no lo tengo, pues yo siento que lo amo, ¿verdad? Que lo extraño y que también fue una figura importante en mi vida y siempre lo va a ser. Sin embargo, pues sí, yo reconozco que él heredó también vía las estructuras esos roles y esos modelos que debía de él de cumplir y de desarrollar. Entonces, pues no tengo así un punto exacto donde yo recuerde que empecé a reflexionar sobre esto, pero sí yo estoy seguro que fue desde mi infancia. Al ver esas injusticias, yo veía a mi mamá ahí trapear y barrer y yo le decía, "No, a ver, madre, yo te apoyo aquí con esta labor y pues desde ahí yo trato, ¿verdad? Y este, a diferencia de lo que han comentado, yo sí creo que estos elementos intangibles que quizás bueno, que son intangibles y nos dictan nuestro actuar. Yo sí creo que, si bien tienen razón también por un lado en que esa masculinidad hegemónica es una ilusión, yo también considero que no es tan ilusión porque es intangible, no la podemos palpar, pero sí está, sí se presenta. Entonces, esos modelos sí inciden en nuestros comportamientos, en nuestras actitudes, en nuestros valores y por ende en las masas. Entonces, bueno, no sé si respondí tu pregunta. Gracias. No sé si Eder quisiera responderle, Sí, ya después voy yo. sobre el tema de la sublimación, sí, bueno, lo que pasa es que Freud sí tiene un cierto pesimismo antropológico, ¿no? Somos agresivos por naturaleza, diría Freud, ¿no? Existe esta pulsión de muerte. Yo lo que observo en esta película es que efectivamente este malestar de los hombres, ellos lo canalizan de alguna manera se cura del insomnio, ¿no? Eh, pero todo esto se desborda porque continúa la película y acaban destruyendo la ciudad. También hay un psicoanalista que analiza
la infancia, que se llama Donald Winnicott. Él dice que los niños, habla de los niños en general, conocen el mundo a través de destruirlo, ¿no? El aventarle la piedra a la ventana, el comerse la plantita, el destruir la rama, el romper, básicamente romper y destruir. Los niños conocen el mundo, ¿no? Los niños, este mundo que se les resiste, lo rompen, es lo que dice Donald Winnicott. Y lo que posteriormente comenta es que a los niños habrá que enseñarles a amar el mundo y ya no a destruirlo, ¿no? Sí, el tema de la sublimación, Freud también lo lleva hacia el tema del deporte, ¿no? Por eso yo, eh, claro, esa es una opción que da Freud, ¿no? Porque el deporte tiene reglas, digamos, el deporte es una violencia institucionalizada, ¿no? Con reglas, ¿no? Es agarrarnos a golpes en el box y al final darnos un beso, la mano y somos hasta compadres, ¿no? Pero bueno, esa sería una opción, pero aquí pues la idea es ir más allá y tratar de buscar otras alternativas, ¿no? Si el deporte sería una, según él, podríamos configurar algunas otras. Ok, con respecto a esta pregunta de los conflictos, puedo, em, digamos, situar, digamos, la respuesta a partir de esta experiencia de investigación que realizamos con estos maestros alternativos, pero también a través de la experiencia personal, ¿no? Por ejemplo, hasta la fecha acepto y creo que esta parte de aceptación, pues es una oportunidad, como diría el compañero Eder, de cuestionar, ¿no? O sea, es importante que se miren desde lo que sucede para poder buscar alternativas. Por ejemplo, una de las tensiones o conflictos que yo presento es el diálogo y la conversación con personas, con varones que muestran, digamos, ciertos modelos de masculinidad tradicional. Por ejemplo, en el fútbol, que juego yo el fútbol, de repente te topas con compañeros del mismo equipo que hacen comentarios misóginos, etcétera, y uno entra en tensión, ¿no? O sea, ¿cómo hago yo eh, para revertir, digamos, esta parte? Y ya lo comentaban, o sea, no es fácil decir, oye, respeta, ¿no? O sea, en lo personal no ha sido fácil. Entonces, lo que uno, ¿cómo se llama? Suele hacer es quedarse callado o simplemente pues hacer que no escuchaste y etcétera. Entonces eso tensiona, o sea, como que de repente uno, por ejemplo, está haciendo un artículo sobre masculinidades, se va a jugar a fútbol y se topa con esos comentarios de lo concreto. Entonces entras en tensión porque hay algo que no te está cuadrando, ¿no? Otras tensiones, esta parte que también me ha pasado con los estudiantes, por ahí en un artículo que escribí, yo como que menciono que de repente hay una confección masculina que tenemos que colocarnos para poder comunicarnos con ciertos estudiantes que representan, digamos, la masculinidad tradicional. Entonces, digamos, me pongo esa camiseta, esa confección ya hecha para poderme comunicar. Entonces, esas tensiones también pues van generando conflicto, ¿no? Y contradicción y buscando determinadas, digamos, propuestas para romper con este ejercicio de reproducción.
De repente, en las clases con los estudiantes universitarios, pues uno encuentra, digamos, el espacio para empezar a dialogar temas, digamos, cuando el ambiente académico se prestan. Pero ¿qué pasa después cuando estamos en la cancha, estamos en el patio de la escuela, donde no hay, digamos, ciertas reglas, digamos, académicas que te permitan hacer un alto, ¿no? Otra de las tensiones, que yo puedo, digamos, recordar en la infancia, y me acuerdo que en la secundaria, creo yo que la secundaria es una de las etapas donde empieza, digamos, a consolidarte tu identidad. Yo recuerdo mucho, yo tenía un amigo que me decía: "Ah, mira, ya doblaste tu mano, ¿no?". Cuando agarraste, yo me sentaba a un lado de la ventana y tenía mis borrador, mi lápiz. Para alcanzar mi borrador y mi lápiz, pues tenía que doblar la mano, ¿no? Entonces, el doblar la mano para el contexto donde yo vivía, pues ya era una expresión de feminidad, ¿no? Entonces, como que a cada rato nos andábamos vigilando, ¿no? Ah, ya doblaste la mano, ah, ya se te dobló la voz, ah, ya. Entonces, ese tipo de experiencias te empiezan a cuestionar, incluso a temer, ¿no? A temer decir, entonces, ¿qué seré? ¿Qué seré yo? ¿No? O sea, este, no me gusta la violencia, me gustan las flores, etcétera, pero también me gusta hacer esto, Entonces hay tensión en la identidad, y creo yo que las escuelas pueden ser un espacio de provocación, de cuestionamiento, pero también de identificación de otras formas de ser varón. Otra de los conflictos que en este caso pude reconocer en los maestros que entrevistamos fue la violencia, ¿no? O sea, muchos de ellos, los que han optado por constituirse como varones diferentes, alternativos, no violentos, pues de repente tienen experiencias de violencia, ¿no? Es decir, han sido violentados porque no representan a la masculinidad dominante, es decir, sufren bullying, les quitan sus útiles escolares, les esconden su mochila, porque hay, digamos, una sensación de que es posible, digamos, ejercer violencia contra ellos porque no pueden defenderse, porque no les gusta la violencia, etcétera. Entonces, son como que varias tensiones, varios conflictos que se van presentando y que justamente, este pues la escuela y la sociedad en general, pues puede generar, digamos, esos espacios para revertir esas prácticas que siguen estando presentes, sobre todo en aquellos varones que no comulgan con la violencia. Gracias. Muy bien. Así rápidamente, Francisco nos comenta que no se hablaron de las condiciones de la influencia de condiciones económicas ni de la contextualización cultural por regiones, que pues se centró más en experiencias personales, ¿no? Luego, Rocío nos dice: hola, les saludo, Rocío. Muchas gracias a los tres. Tengo unas preguntas para los tres. Jorge habla de ciertas tensiones al hacer consciente de la forma en que desarrolla sus prácticas cotidianas. ¿Cuáles serían las tensiones más importantes que experimentan en la cotidianidad familiar? B, las que experimentan en su contexto laboral, particularmente las familias de sus estudiantes. Y C, ¿cuáles fueron las más trascendentes en su experiencia interpersonal? Finalmente, ¿cuáles considera que son los mayores retos en el contexto educativo, sobre todo considerando que es un espacio conformado por relaciones patriarcales que van desde la organización de la institución hasta la conformación de la población? Luego, casi ya por último, la profesora Carla Mendoza pregunta: ¿por qué será importante cuestionar la masculinidad tradicional? No sé si quieran contestar o hacer algún comentario respecto a esto. Bueno, sobre lo que dijeron que solamente o se enfocó más este conversatorio en experiencias personales o vivencias personales muchos años de Platón, por ejemplo, del canon del arte griego, ¿no? Yo simplemente recomendaría otro libro, otro texto, que ya hablamos de Freud. A mí se me hace más interesante cómo enfoca el tema de la violencia o la crueldad. Nietzsche tiene un libro que se llama La genealogía de la moral, es un libro espectacular, donde ahí claramente explica cómo se enseña, por ejemplo, la crueldad. Es un libro
de educación, ¿cómo se enseña la crueldad? ¿De qué trata la genealogía de la moral? ¿Cómo se enseña la crueldad? Y hace toda, su nombre lo dice, una genealogía cultural histórica, que él lo dice que en algún momento el ser humano necesitó la crueldad para sobrevivir en tiempos, digamos, remotos donde la existencia humana corría peligro por la naturaleza, por el medio ambiente, por eh, sociales que no estaban tan consolidadas. Dice, pero esto ha quedado atrás y esto debe de modificarse o vamos hacia un abismo, ¿no? Y bueno, esto lo escribe en el, también en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y del avance del nazismo, por ejemplo. Entonces, realmente, la genealogía de la moral de Nietzsche. Bueno, con respecto a la pregunta que nos hace Rocío sobre estas tensiones, ya hablé de algunas en el ámbito de pues de mi experiencia, digamos, profesional. En el ámbito de la cotidianidad familiar, pues también hay ciertas tensiones. Por ejemplo, cada vez que tengo la oportunidad de comentarlo, pues yo convivo con una mujer que es mi esposa, podríamos decirlo así, que tiene pues una personalidad fuerte, una personalidad aguerrida, decisiva, etcétera, que no depende de mis decisiones, etcétera, que si bien intento yo situar la masculinidad alternativa, digamos, tener esos argumentos que me permiten estabilizarme de alguna manera, pues hay ocasiones en que, como lo comentaba anteriormente, no siempre hay conflictos, o sea, no es como si, Jorge Luis trabaja el tema de la masculinidad alternativa y ya es alternativo 100%, ¿no? Sino que siempre hay tensiones en ese sentido, ¿no? Como que esta relación de ver quién es el que tiene el poder, el mando, pues también suele suceder en el ámbito familiar, y eso es el matrimonio. Y con los hijos también, ¿no? Por ejemplo, tengo dos hijos varones que de repente suelo jugar bruscamente con ellos, ¿no? Y de repente me paro y digo, bueno, pues estaré haciendo bien, ¿no? Estaré educándolos desde la violencia. Entonces, como que hay tensiones. eh, los abrazo mucho, los beso mucho, les digo que los amo, yo los duermo, todos los días les leo un libro, vamos leyendo por capítulos, etcétera, pero también juego, digamos, bruscamente porque reconozco que ellos son varones. Entonces siempre hay como que esas tensiones, ¿no? Tensiones que me hacen cuestionar y seguir como buscando algunas alternativas. Este, las más trascendentes en su experiencia interpersonal, pues yo creo que ha sido el matrimonio. Siento yo que una experiencia que me ha permitido valorar, contrastar, tensionar, conflictuarme, preguntarme sobre la completud de ser varón. Creo que esa es una idea que me ha permitido a mí entender que el hombre no es un hombre que está completo en su identidad, etcétera, sino que es un varón que se va construyendo y deconstruyendo, etcétera. Yo creo que la etapa como que de más conflicto, de epifanía, que me ha permitido buscar otros ángulos de mirada, pues ha sido el matrimonio, porque ahí empiezas a cuestionar el lugar que se te ha asignado, digamos, legalmente, históricamente, genéricamente, ¿no? Y te permite cuestionar si lo que estás haciendo está bien, etcétera. Pues yo creo que esa es como la experiencia, como que una de las experiencias que más han impactado en mi vida, ¿no? Este, mm, con las cuestiones dice ella, el contexto educativo, sobre todo considerando que es un espacio conformado por relaciones patriarcales. También coincido que no es fácil, ya lo decían los compañeros, no es nada fácil trabajar con masculinidades. Decía el compañero Eder, no es darles una pastillita y ya se convierten en alternativos. Por ejemplo, yo estoy asesorando a un grupo de alumnas que están trabajando masculinidades alternativas y emociones, y pues me cuentan
sus experiencias y te das cuenta que no es fácil, ¿no? O sea, porque niños, por ejemplo, ellos están en segundo grado de primaria, 8 años, 7 años, y ya empiezan con su discurso de violencia, de misoginia, de inferioridad hacia las mujeres, chistes, ven series no sé qué. Hay niños que quieren pegarle a ellas porque dicen que no son maestras, son practicantes. Entonces, la realidad de repente a veces te rebasa, ¿no? Te rebasa y tienes tú que volver a repensar, volver a reflexionar, ver posibilidades. Por ejemplo, ahí podíamos conectar, digamos, la violencia que se vive en esa escuela donde les comento, pues son niños cuyos hermanos mayores, padres, pues ya están dentro de los grupos delictivos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacerle? O sea, no es fácil, no es fácil. Sin embargo, creo yo que hay rendijas de posibilidad y una rendija de posibilidad es mostrar a los niños varones que existe el amor, ¿no? Por ejemplo, ya para cerrar, en una entrevista que hicimos a un maestro, nos comentaba que la primera vez que a él escuchó que alguien le decía mi amor fue en preescolar con una maestra, ¿no? Una maestra le dijo por primera vez mi amor. Entonces, esa experiencia marcada, ya es un maestro de 60 años que sigue recordando eso, pues nos da una respuesta, digamos, potente de las palabras, sobre todo y de las prácticas que podemos hacer nosotros como profesores en el ámbito de la educación. Aunque no es nada fácil porque de repente te topas con experiencias muy violentas que te quedas pasmado, ¿no? Y te rebasa, digamos, la realidad concreta te rebasa muchas veces. Muy bien. Entonces, pues, eh, con esto, no sé si hay alguna otra participación. Si no hay alguna otra participación, pues y estaríamos cerrando, pues con los reconocimientos a nuestros ponentes. Así, pues se presenta el siguiente. El Instituto de Pedagogía Crítica otorga el presente reconocimiento a Said García Díaz por su participación en el conversatorio Masculinidades Críticas para las Nuevas Generaciones. Muchísimas gracias a ustedes. Pues eh, dentro de la misma lógica, pues, bueno, sí, es a Manuel Guardado Carrete y a Jorge Luis Cruz Hernández. Se los Pues con, haremos llegar. muy bien. Muchas gracias. Pues ya nada más para cerrar, pues comentarles que el 17 de abril a las 4 de la tarde se cierra el programa Diálogos IPEC 8M 2026 con la conferencia de la doctora Chauván Guerrero del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades de la UNAM con la conferencia Transfeminismo y Decolonialidad. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia, fue muy enriquecedor, agradecemos mucho a nuestros ponentes y pues los esperamos el próximo 17 de abril. Muchas gracias, buenas noches a Muchísimas todos y Muchas todas. gracias. gracias, compañeros. Gracias Gracias por a Bonita compartirnos. noche para todos y todas. ustedes. Gracias. Muchas gracias y saludos.